historiador mexicano que humilló a un falsificador de la historia mexicana. Marcelo Gullo es un político argentino que publicó en 2021, 2022 y 2023 sendos librotes que hacen ver ingenua la obra completa de los falsificadores de la historia mexicanos. Sin detenernos en su sorprendente productividad académica, vayamos al segundo de dichos libros, Nada por lo que pedir perdón, en el que brillan todos los clichés de racismo y falsificación de la historia que mencioné hace 2 semanas en estas páginas. Mostremos solo algunas joyas. Tras regodearse en el horripilante canibalismo azteca, escribe que los guerreros que tomaron Tenochtitlan y Cuzco eran los nietos y los hijos de las mujeres que aztecas e incas habían violado a discreción y de las más de 20.000 víctimas que cada año los aztecas llevaban a la pirámide de Tenochtitlan para arrancarles el corazón y distribuir las extremidades entre la nobleza para que las esclavas cocinaran el suculento tlacatlaoli. Y por ello, para la mayoría de los pueblos oprimidos de Mesoamérica, no hubo invasión española de América, sino liberación del imperio antropófago de los aztecas, y se sigue de frente hasta la reductio ad Hitlerum, y luego transfiere el canibalismo horripilante de los aztecas a todos los pueblos originarios de América. Por ello, los indígenas de hoy deben seguir agradecidos con sus libertadores españoles que, además, trajeron la civilización y la verdadera religión. La palabra verdadera es de mi cosecha, pero es evidente. Dejemos el resto del libro, pero veamos su método. Asegura, por ejemplo, que de las atrocidades perpetradas por los españoles durante la conquista, solo existe el falso testimonio de un único testigo, Bartolomé de las Casas. Miente con todos los dientes. Los propios cronistas, incluido Hernán Cortés, hablan en numerosas ocasiones, sin tapujos, sobre matanzas, saqueos y esclavizaciones perpetradas en 1520 y 1521, sin hablar de las guerras interminables que siguieron, algunas de ellas abiertamente de exterminio, que no acabaron sino en 1821. Y todas las fuentes de tradición indígena hablan del sitio de Tenochtitlan, refieren las matanzas y violaciones masivas de 1521. Fuentes primarias que hablen de esas atrocidades sobran. Como eso, 100 en todo el libro. Por ejemplo, ¿cuántos libros hay que critiquen la política de exterminio de pieles rojas, llevada a cabo primero por Gran Bretaña y luego por Estados Unidos? Al menos yo no conozco ninguno. ¿Cómo decirle que hay decenas, cientos de libros que lo hacen? Finalmente, el objetivo del libro, en una especie de conclusiones, está muy claro. Citando a Lewin Hanke, dice que la conquista de América fue uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria. Y por su cuenta agrega Gullo, ese intento convirtió a España en una excepción en la historia de la humanidad. Ni antes ni después una nación se comportó de esa manera. Ahora bien, ¿por qué de entre 30 o 40 propagandistas, llenos de premios y honores, de cátedras universitarias, de espacios en las redes y los medios tradicionales y alternativos, empecé por Gullo? Porque el libro en cuestión está prologado por doña Carmen Iglesias, condesa de Gisbert, quien, para que quede claro el carácter con que escribe el prólogo, lo firma como directora de la Real Academia de la Historia y miembro numerario de la Real Academia Española. Y así empieza. Si el anterior libro de Gullo, Madre Patria, impactó por su solvencia investigadora, su buena escritura y su valentía al adentrarse con firmeza en una temática sobre la historia de América y de España tan controvertida, tan falseada y llena de prejuicios asentados, este se adentra en lo que ha sido y sigue siendo la némesis de la falta de autoestima de nuestras naciones, y un tópico siempre a mano para hacer callar cualquier intento explicativo: la leyenda negra. 3 de los latiguillos comunes de esta corriente, llamémosla historiográfica, aparecen en este primer párrafo: la falta de autoestima, resentimiento, trauma o como se quiera llamar de nuestros países, y con ello la iberósfera o Hispanoamérica de la que estos señores se sienten los verdaderos portavoces, preparadores ideológicos del liderazgo del rey de España, y por supuesto la infaltable leyenda negra, según la cual el colonialismo español es un invento de los enemigos de la muy cristiana, libertadora y civilizadora España. Y como escribí hace 15 días, se trata de una rabiosa reacción contra la carta de Andrés Manuel López Obrador. Gullo ha dado un título brillante y valeroso a este libro, Nada por lo que pedir perdón. En una mezcolanza político-moral populista victimista, es conocida la pretensión de petición de actos, fundamentalmente políticos, de reconocimiento de culpas 500 años después de acontecimientos históricos complejos. Reitero, ¿cuál fue la razón o la reacción de los aliados indígenas? Reitero que los aliados indígenas son las élites dominantes de una serie de altepeme, no el pueblo, no es la población que por las pocas nociones que tenemos se opone a unos y a otros, ¿sí? Porque hubo un montón de altepeme que se mantuvieron leales,
Pero hubo otro montón que se levantaron contra ellos. ¿Quién encabeza este levantamiento y quién es la clave de la caída de México y Tenochtitlan? Los grupos dominantes de Zempoala, el cacique gordo de Zempoala, el senado de Tlaxcala, los señores de Huejotzingo, los señores de Xochimilco, que se levantan contra los señores de otros Altepeme en una rivalidad entre grupos dominantes, de grupos poderosos, cuando abajo hay otra cosa que está pasando. Y quería terminar muy rápido esto para abrir paso, como aquí el tiempo nos corretea en las ferias del libro. Esto nos lo presentan los hispanistas, los que hablan del enfrentamiento de la civilización contra la barbarie, diciendo, claro, es que se rebeló todo el mundo contra la brutal opresión antropófaga de los mexicas. Y digo, a ver, hagamos un poco de historia de la Europa medieval y comparemos. Durante casi 400 años, Francia, el país más poblado y más rico de Europa, fue víctima permanente de los ataques ingleses. Francia tenía 20 millones de habitantes e Inglaterra 3. ¿Por qué durante casi 400 años Francia no puede dominar y expulsar a los ingleses? Pues porque no el pueblo francés, que era enemigo de los poderosos de uno y otro lado, no los siervos, no los campesinos, sino los señores feudales de algunas regiones de lo que hoy es Francia, como Normandía, Aquitania, Borgoña, preferían jugar en contra del rey de Francia que en contra del rey de Inglaterra por sus muy particulares intereses de dominio y de autonomía política y de dominación económica. Pasó en Francia durante 400 años, pasó en España durante 800 años. ¿Por qué eso es civilizado y lo que pasó en Mesoamérica no lo es? Es porque ese tipo de conflicto entre las élites es civilizado en un lado del Atlántico y en el otro no. Porque nos han obligado a creer que unas cosas son salvajes e inaceptables, como los sacrificios humanos y el canibalismo ritual, que por supuesto que son ciertos, pero ¿por qué es civilizado torturar con infinita crueldad, no solo la Inquisición, también los tribunales seculares, a los acusados de lo que fuera, y luego quemarlos, o enrodarlos, o empalarlos, o descuartizarlos en la plaza pública? ¿O por qué es primitiva una guerra donde la prioridad es cautivar a alguien para luego sacar el corazón en la pirámide, pero es civilizado una guerra donde lo normal es arrasar los campos, saquear las ciudades, incendiarlas y violar a todas las mujeres? Nuestra propuesta es ni más ni menos civilizados. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI es salvaje e inaceptable lo que hacían unos, pero también lo que hacían otros. Y mi última propuesta es, si se hubiera rechazado a Hernán Cortés, es muy probable que no hubiera habido dominación española en Mesoamérica. Es una provocación última que estoy haciendo. Si se hubiera rechazado a Hernán Cortés, es muy probable que no hubiera habido dominación española en Mesoamérica. Es una provocación última que estoy haciendo. En fin, ni más ni menos civilizados, ni conquista de México, pero sí genocidio por los resultados, sí guerra de dominación y saqueo, y sí inicio de una larga guerra que todavía existe. Extirpar la herejía, contener al turco, dominar Alemania, someter a Flandes. Más de 2.500 españoles en esos 2 años y cacho. Cuando en una sola batalla, en 1525, la batalla de Pavía, el emperador a Carlos I lo que le importa es extirpar la herejía, contener al turco, dominar Alemania, someter a Flandes. América le tiene sin cuidado. De todas las primeras expediciones, desde 1492 hasta, digamos, 1560, solo hay 2 que son financiadas por la corona. Y una es 3 barquitos de nada con gente sacada de las cárceles, que es la de Colón, y otra es en 1513, una que va a Panamá, la de Pedrarias Dávila. Todas las demás no las pagó la corona, no le importaba a América. América le empieza a importar a la corona después de 1540, cuando en territorio chichimeca, de ahí que empieza la guerra chichimeca, se descubren las minas de Guanajuato
y de Zacatecas. Ahí es cuando este territorio le empieza a importar a Europa. Antes era un territorio marginal. Entonces, ¿cómo se incorpora esta tierra a la dinámica capitalista? Básicamente con la minería de plata a partir de 1540. Y en ese momento, estas tierras empiezan a ser importantes para el primer gran comercio mundial, una de cuyas piezas clave es la plata. Bien, hay que leer un libro de Manuel Wallerstein que se llama El Sistema Mundo y un libro maravilloso de Serge Grusinski que se llama El Águila y el Dragón y que lleva por subtítulo La desmesura europea en el siglo XVI.